hace ruido. Bienvenidos a Martes de Ruido, un formato fuera de serie. Antes de continuar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @vialima.p en Instagram como en Facebook. En este episodio, cuya temática será desbordar, la arquitectura puede y debe llegar a todas partes, quien les habla es Andrea y con Yesenia juntos estaremos dirigiendo este pequeño conversatorio. Hoy nos acompaña Nicole Claros, arquitecta boliviana, que busca con iniciativa y gestión hacer que sus proyectos se construyan ayudando a personas de bajos recursos. ¿Qué tal, Nicole? Gracias por acompañarnos. Un gusto, Andrea, un gusto, Yesenia. La verdad es un placer estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Y bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando y gracias al equipo por la gestión. Gracias a ti, Nicole. Bueno, de acuerdo a tu trabajo realizado hace un tiempo sobre participación, bueno, y sobre tu participación en varios proyectos sociales, ¿crees que el proyecto que has ido planteando tiene la capacidad de replicarse en otras zonas para ser aprovechado de una misma manera o consideras que cada proyecto debe ser único en sí mismo? Efectivamente, como dices vos, existe esta pregunta, yo creo que es muy importante como que reflexionar en torno a eso. Si bien en el proceso participativo al cual yo he sido como que participante, digamos, o sea, junto con una multilateralidad de actores, creo que es importante siempre, en el caso en particular, que es un caso bastante anecdótico, bueno, se ha hecho una especie de sistematización de los datos y una metodología para aplicar en estos casos en viviendas unifamiliares de familias de bajos recursos, en donde como digamos que las políticas dentro del Estado de hacer vivienda social muchísimas veces se ven como más enfocadas en esta idea del dar, digamos, del regalar una vivienda sin tener la capacidad de escuchar al usuario y de entender cómo se aplican estas cosas en sus diferentes contextos. Yo creo que es importante ambas connotaciones, ¿no? Si bien entender la particularidad contextual de cada una de las, digamos, de los proyectos a afrontar, y también, junto con eso, entender que es posible realizar una sistematización de datos que nos puedan ayudar dentro de una manera bastante general a alcanzar ciertos propósitos, ¿no? Entonces yo creo que desde esta perspectiva, que no nos hace unilateral, sino más bien multidisciplinarios y nos enseña esta colaboración, digamos, en equipos y en trabajos donde no necesariamente el arquitecto tiene la visión como que de autor y de obra magistral dentro de los proyectos, sino más bien es una escucha, es una esponja, es un recipiente que se puede llenar de muchísimas otras perspectivas y bueno, tratar de abordar la arquitectura desde diferentes aristas, ¿no? Yo creo que es importante tener un plan base, pero a su vez abordar la particularidad de cada uno de los casos, ¿no? Claro, Nicole. Y bajo tu propuesta de construir tu tesis y no ser archivada, de alguna manera creo que es como que llevar de la teoría a lo práctico. Como se sabe, llegar a realizar un proyecto puede ser algo tedioso, algo dificultoso. ¿Qué tan recurrente ha sido el interés por parte de entidades relacionadas como arquitectura por gestionar este tipo de proyectos? Que dices, Yesenia, es sumamente importante y creo que ha sido una de las dificultades más grandes que hemos afrontado con mi compañera y amiga muy querida en el momento de realizar el proyecto, porque obviamente no lo he hecho sola, he tenido un apoyo sumamente grande de entidades, digamos, financieras, de gestión, y que se han involucrado dentro del proyecto. Y creo que por parte de la academia esta es una especie de crítica, porque si bien nosotros tenemos como que
maneras de realizar, es decir, formularios, digamos, o posibilidades que nos presenta la facultad de cómo llevar a cabo estos procesos, digamos, de arquitectura en el momento del egreso, que en el caso de mi universidad han sido, solamente te dan vía a dos opciones, ¿no? O sea, puedes proponer un proyecto de grado, que es usualmente lo que nosotros como estudiantes hacemos a lo largo de estudio, digamos, de la carrera, y la otra opción es hacer una especie de investigación, pero que no puede salirse de esos márgenes, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos ha tocado un poco la pregunta de abrir quizás un espacio para crear este tipo de arquitecturas, es decir, para tratar de materializar una idea que muchas veces nosotros tenemos en la cabeza. Como arquitectos siempre imaginamos, ¿no? O sea, el poder de creación que nosotros podemos llegar a tener, tratar de plasmarlo en una idea real. Pero justamente ahí es donde resulta y detona y hace muchísimo ruido y trata de desbordar la arquitectura convencional, es tratar de entender cómo esa idea que nosotros nos hemos construido dentro de un imaginario puede llegar a plasmarse en la realidad o materializarse de manera tal que sea acorde al contexto y a las diferentes personas que van a llegar a participar del proyecto. Creo que eso ha sido como que el proceso más difícil para nosotros, porque si bien como que hemos entendido que la arquitectura se construye como proceso, porque creo que ahí existe como que una rivalidad dentro de las estructuras formativas que tiene la academia, que justamente es esa, donde nos enseñan a que la arquitectura sale de nuestra mente y se plasma en una imagen, y la imagen se representa a través de un render que muchísimas veces nunca ha dialogado con otras perspectivas, ha dialogado con otras profesiones, ha entrado de esta complejidad, digamos, interactoral, o siempre se ha trabajado de manera lineal, ¿me entiendes? Entonces, esto es yo creo, una detonante que abre la pregunta de pensar que las arquitecturas necesitan el trabajo colaborativo de otras personas, además de eso. Y bueno, o sea, en nuestro caso ha sido como que un poco dificultoso, porque al no haber esta oportunidad en las universidades, es decir, la construcción de un proyecto de grado, en este caso, en el caso de mi universidad, ha sido pionero. Entonces no existía, digamos, como que un estamento, un reglamento en el que se mantengan ciertos lineamientos para poder ejercer la propuesta. Entonces, al no haber estas posibilidades ya establecidas, nos queda a nosotros inventarlas, ¿no? Entonces, ahí el rol del arquitecto tiende a desbordar, digamos, un poco la arquitectura y empezar a crear, inclusive desde ahí, procesos de gestión, procesos de colaboración, procesos de participación, en donde nos ha tocado muchas veces ir a tocar puertas a instituciones y presentarles proyectos. Eso nos ha retardado un montón, porque si bien otras personas tenían como que, compañeros nuestros ya tenían la idea de un proyecto que ellos tenían, digamos, la capacidad de realizar, pero siempre dentro de la idea de este anteproyecto, del imaginario de la cabeza del arquitecto, de pensar al arquitecto como que, bueno, voy a hacer esto como una obra artística, es decir, yo soy el autor de mi propio proyecto, pero a nosotros nos ha tocado ir un poco más lejos, ¿no? Como ir tocando puertas, preguntando quién se podía llegar a vincular con la idea que nosotros teníamos de proyectar arquitectura, que era un poco más de políticas sociales, quizás, de gestiones colaborativas, de procesos que abarcan no solamente la educación de la academia, sino que más bien son un poco disruptivos en este sentido. Y creo que han habido instituciones que sí, por ejemplo, voy a explicar un poco más adelante, voy a tocar este tema, de nuestros financiadores, los que han patrocinado
la elaboración y la construcción y muchísima de la ayuda de los procesos que nosotros hemos tenido en la utilización de materiales locales, es decir, de talleres, digamos, de voluntariado, que la gente, o sea, los estudiantes en este caso se han ido afiliando, que creo que ha sido una ayuda necesaria en nuestro caso y como para valorizar nuestro trabajo, porque en un momento es tan difícil quizás la lucha de conseguir estos convenios, porque al final es una prueba, ¿no? Ser una experimentación, y creo que para nosotros ha sido un reto, porque si al final la academia nos ha dicho, la Facultad de Arquitectura, como que esto no se hace, no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos hasta dónde puede llegar y qué también puede estar y realizar. Y si o sea, siempre hay como que este prejuicio de cómo va a llegar a acabar el diseño final, la materialización del proyecto, y ahí viene un poco la crítica a la imagen, ¿no? A la imagen que nosotros quizás en la academia tenemos de que la arquitectura es solamente este render, es solamente el producto final. Entonces nosotros en este proceso de experimentación constante y de dialogar con los actores que han sido partícipes de que el proyecto llegue a ser posible, nos hemos dado cuenta de que justamente la arquitectura es eso, ¿no? La humanidad que puedes establecer con las personas y el proceso de gestión, de participación, de diseño, de colaboración, que puedes llegar a tener antes de una materialización finita, digamos, ¿no? O sea, no concebir la arquitectura como un hito acabado que no puede llegar a ser perfectible y que atrás de eso no han habido un montón de personajes que han intervenido para hacer que todo esto se vuelva realidad. Entonces, yo creo que si bien han habido personas que sí nos han facilitado y nos han abierto puertas y han apostado por el proyecto, por financiarlo, por ayudarnos, por la cooperación y demás, también creo que más bien nuestra barrera más grande ha sido justamente la escuela, ¿no? La escuela de arquitectura, que ellos tienen formatos estructurados en donde rigen estas modalidades, ¿no? Nosotros como estudiantes hemos dicho, queremos trascender un poco más, o sea, queremos tratar de experimentar antes del ejercicio de la arquitectura cómo es hacer arquitectura, pero no necesariamente cómo es hacer arquitectura desde el punto de vista de tener solamente un usuario y irle dando consejos, ¿no? Porque más o menos esa es como la dinámica. Yo te doy consejos porque yo sé, digamos, un poco más de arquitectura quizás que vos, entonces voy dándote consejos, vos los asimilas y la mayoría de las personas ni siquiera te ponen una pregunta ahí, ¿no? No es como que te ponen una barrera. Usualmente confían plenamente en que la capacidad que vos tienes, de acuerdo al estudio, digamos, que te ha emplazado quizás la academia, es la correcta para la realización de sus viviendas o, no sé, de determinadas arquitecturas para la que te estén contratando. Pero este ha sido un proceso quizás más difícil, ¿no? Porque nos hemos metido un poco dentro de lo que es la arquitectura participativa y los procesos de gestión, que no teníamos idea cómo se hacían. Entonces, nos ha resultado conveniente a nosotros elaborar una metodología del paso a paso, antes de quizás conocer el caso para quien nosotros íbamos a elaborar la propuesta. Entonces, a mí me parece algo interesante, sumamente interesante aquí, porque nosotros tenemos instalado ese chip, ¿no? O sea, el chip bueno, vamos a ser veedores del futuro, vamos a vislumbrar una arquitectura como nosotros, desde nuestra perspectiva, digamos, de técnicos, vamos a tener. Quizás eso nos da una ventaja de tener claridad dentro de los contextos en los que se va a emplazar nuestra propia arquitectura. Pero en el momento de romper, digamos, ese momento de quiebre, en donde te das cuenta que la arquitectura no se trata de predecir el futuro, sino más bien de vivirlo, es que te das cuenta que existen factores externos, o sea,
factores que te van a ir acompañando a lo largo del proceso de resolución, digamos, de un proyecto. Por eso es que hago tanto énfasis en proceso y no necesariamente en resultado, porque el resultado termina siendo una consecuencia del proceso. Y si quieres nombrar a algo como resultado, yo creo que aquí podríamos tener a todo el paquete del proceso, ¿no? Porque al final el resultado es lo que todos ven, el resultado es lo que la gente va a percibir, pero no saben quién ha estado detrás, ¿no? Entonces, ese es un factor sumamente importante cuando quieres hablar de las personas, cuando quieres hablar de la gente, cuando quieres hablar de la fe, inclusive, que la gente te tiene para llegar a lograr algo. Esto nos ha pasado en la academia y es chistoso, a mí me parece chistoso, porque en el momento de presentar el proyecto te preguntan, ya, o sea, has hablado quizás demasiado del proceso, quiero ver la figura. Y justamente esta es la crítica, no se trata de la figura, ¿me entiendes? O sea, se trata de una serie de factores que se van amalgamando, un montón de matices que se van rellenando y se yuxtaponen para construir un tejido infinito muchas veces, ¿ves? Que no hace falta entender en su cabalidad, pero sí dejar que se desarrolle con una autonomía propia y entender que nosotros como arquitectos se nos va de las manos. O sea, son cosas que para ser estudiante, por ejemplo, esto me costó un montón, o sea, estudiamos de 5 a 6 años, qué sé yo, quizás un poco más, un poco menos, para entender que la arquitectura se hace de cierta manera, la academia tiene sus reglamentos, sus estamentos, sus periodos de realización, inclusive, o sea, que en vez de abrirnos las puertas a nosotros al pensar, al entender la comunidad, al entender estas cuestiones donde la arquitectura puede trabajar con otras ramas, más bien nos aíslan en un cubículo en donde pensamos que somos las únicas personas que tenemos las respuestas. Y esto hace un baldazo de agua fría, ¿no? O sea, si bien sabíamos que nos estábamos enfrentando a algo que era difícil, no pensábamos que podía ser tan complicado, porque al final es un proceso complicadísimo donde no tienes solamente que entender, no es una relación entre vos, el financiador y el usuario, no, existen las personas que te van a proveer los materiales, está la universidad, están otros organismos aledaños, es decir, está el contexto en el que está situado el proyecto. Nosotros hemos planteado digamos, una metodología de diseño participativo dentro de una vivienda social. Y esto nos ha condicionado. O sea, dentro de la experiencia nos hemos dado cuenta que tampoco podemos ser vedoras del futuro, ¿no? Y de empezar a plantear este tipo digamos, estructuras, porque estábamos como que codificadas un poco así, ¿no? Entonces hemos dicho, hacemos un modelo de diseño participativo, y dentro del modelo de diseño participativo colocamos ciertas premisas. Pero pasa que dentro de la premisa del diseño participativo, que haciendo, digamos, un poco más de énfasis en Christopher Alexander, en Anno Weber, en John Bracken, y sin ir muy lejos de nuestro vecino Rodolfo Livingston, que son personas que han trabajado desde métodos de soportes, lenguaje de patrones, digamos, o sea, todos estos procesos que incluyen al usuario de manera relevante en la arquitectura, nos hemos dado cuenta que hay casos particulares, como me preguntabas al inicio, en donde a veces este tipo de información, si bien sirve, pero falta, ¿no? O sea, falta ahí un aporte. Y nos hemos dado cuenta, hemos preparado un método, y al tener, porque pasa que hemos hecho un convenio con Hábitat para la Humanidad, y el convenio se ha dado un poco tarde. Entonces, nosotros ya habíamos elaborado un método de diseño participativo aquí, pero no conocíamos a la familia. Y evidentemente en la participación, ¿qué es lo que piensas al hacer referencia a la participación? Piensas en el diálogo, piensas en escuchar, piensas en retroalimentarte, y de la nada a nosotros nos toca un caso sumamente particular, donde la familia
era una familia de sordomudos que no sabían leer ni escribir. Entonces empieza a desestructurarte toda la metodología, ¿me entiendes? O sea, toda la metodología en la que has trabajado como por 6, 7 meses, de cómo vas a gestionar el diálogo, de cómo más o menos te has imaginado cierto tipo de talleres, pero en el momento de aterrizar las arquitecturas que nosotros tenemos muy individualizadas a la realidad para la que se van a aplicar, te das cuenta que los procesos solamente funcionan en una capacidad de reinventarse y de resiliencia que tiene que ser congruente justamente con el usuario. Entonces, nos ha llegado, digamos, el caso de esta familia, y al humanizar a la arquitectura, porque eso me parece una premisa sumamente importante. La arquitectura está deshumanizada, la arquitectura solamente es una obra, últimamente, digamos. Estamos acostumbrados a ver un museo, un centro cultural, o sea, obras que son así extremadamente ostentosas, que no hablan de nadie, más que de cómo el arquitecto las ha interpretado. Pero una vez que caes a la realidad y te das cuenta que existen usuarios alternativos a esto, dices, estaba haciendo todo mal. O sea, yo era un piojo tuerto al lado del universo, ¿me entiendes? Entonces, o sea, parece hasta chistoso porque dices, he trabajado tanto, siendo tan metodológico, haciendo remembranza a todo lo que me han enseñado en la academia, es decir, estas posiciones que son muchísimas veces hipercolonialistas, donde nosotros venimos como El Salvador y ¡zas! Planteamos como que la solución mágica, como magos, ¿no? O sea, planteemos una solución que nadie va a tener y todo el mundo nos aplaude y nos escucha y esto nos alimenta, pero en realidad no es así. O sea, la gente tiene muchísimo más que decir, ¿no? Entonces aquí, habiendo desestructuralizado todo el canal de comunicación que nosotros teníamos, que en este caso era el lenguaje de la oralidad, nos hemos dado cuenta que no. Aquí hacía falta una variable externa, en este caso era el tacto. La familia hablaba lenguaje de señas, como les digo, no sabía leer ni escribir. Entonces era importante como que adecuarnos a este sistema, a este nuevo canal de comunicación y empezar a reformular un montón de variantes, ¿no? Entonces, me parece súper importante que nosotros seamos receptivos, que siempre seamos receptivos, que no nos quedemos en la primera propuesta, o muchas veces no es la primera, ¿no? O sea, igual desarrollamos un sinfín de propuestas para llegar ahí, llegar a un material acabado, pero entender que no se necesita llegar a un material acabado, sino que se necesita integrar muchísimas perspectivas, enfoques, aristas de la arquitectura para que podamos formar un proceso y no necesariamente un producto. O sea, el producto es consecuencia del proceso. O sea que para mí eso es sumamente importante, es una lección que me ha dejado pasmada, la verdad. Sí. Sí, Nicole, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas de que hay ciertas universidades como que te parametrizan, ¿no? O sea, como que te encajan en una serie de teorías, pero de ahí a llevar a la práctica como que hay una serie de factores, como lo mencionas, y como que no nos enseñan eso, sino en la etapa de la universidad te enseñan a cómo puedes proyectar, a cómo llegas a la idea final, pero no a todo el proceso que realmente requiere un proyecto en sí, ¿no? Exacto. Y Nicole, para ya ir cerrando nuestro formato, ¿cómo te sientes viendo que últimamente hay más jóvenes arquitectos interesados en realizar proyectos sociales? A mí me parece como que un nuevo renacer dentro de la arquitectura, o sea, creo que es algo sumamente esperanzador. O sea, yo desde la experiencia, la poca experiencia que he tenido, este ha sido un periodo que más o menos ha abarcado casi 2 años, en el que yo he estado inmersa en esos procesos participativos y demás, y para mí ha sido un descubrimiento.
Y el encontrarme en este tipo de foros, de espacios, de conversatorios, donde las personas entienden que estas otras formas de hacer arquitectura y de aprender a trabajar junto con la gente y de tener inclusive un lenguaje muchísimo más táctico, ¿no? Con la arquitectura, que no solamente es diseñar, ¿no? O sea, no solamente es construir. A mí me ha pasado algo que creo que ha sido una de las cosas que ha hecho que la arquitectura para mí sea trascendente. Dentro de este proceso hemos realizado talleres, digamos, de revoques de tierra, de construcción de materiales en tierra. Entonces, el hecho de aprender a sentir la arquitectura con las manos y no necesariamente tenerla en la cabeza, que, o sea, el mecanismo que nosotros como estudiantes hacemos en la academia es desarrollar una idea en la cabeza, sketcharla, bocetearla, no sé, pasarla en plano y tener como que todos estos tecnicismos que carecen de la humanidad, que es el tocar, el entender, el poder personificar a gente que realmente puede aportar muchísimo más, digamos, dentro de los procesos que nosotros consideramos nuestros, entender que no son nuestros, son de todos, ¿no? Entonces, saber que hay muchísimas más personas involucradas en esto, que todos podemos ir por el mismo camino, que entendemos que no somos personas que tienen respuestas, sino más bien que estamos buscando respuestas de la mano con otros actores, ¿no? O sea, con otros agentes. Yo creo que esto para mí es así la epifanía del futuro, ¿no? O sea, aquí sí podemos hacer de videntes y yo creo que la arquitectura puede llegar a trascender y desbordar. Me encanta el tema, la verdad, me interpela un montón, o sea, siento que realmente han elegido una palabra que de verdad hace ruido, que nos puede hacer ruidos como estudiantes, como personas que están en constante capacitación, porque así somos todos los arquitectos y así deberíamos entendernos como personas que están en constante aprendizaje, ¿no? Porque nunca somos un saber acabado y siempre tenemos que aprender de otras ciencias, que aprender de otros saberes. Quizás eso es un poco a lo que también quisiera llegar, que dentro de la arquitectura capaz validamos muchísimo más el saber científico, el saber tecnológico y dejamos de lado los saberes ancestrales, ¿no? Pero una vez que nosotros nos acercamos a la gente que capaz ha sido minimizada por estas estrategias, digamos, hegemónicas de cómo se tiene que producir la arquitectura, es que podemos hacer una sinergia con estas personas y aprender inclusive muchísimo más. Yo me he dado cuenta que yo no soy nadie aquí, o sea, estoy aquí para acompañar, estaba para acompañar un proceso que me quedaba grande, o sea, la gente me ha venido a enseñar a mí, yo más bien debería haber quizás hasta hecho una tesis acerca de las personas que me han enseñado a mí, que ha sido muchísimo más de lo que me ha podido enseñar la academia, y en un proceso que es relativamente corto, ¿no? Entonces creo que eso es importante y que los puedo invitar a todos a reflexionar que dentro de un mismo sistema, digamos, hegemónico o formativo que ya tiene como que ciertos estigmas y un cronograma de cómo se realizan las cosas, nosotros aquí tendremos que empezar a buscar una pregunta, a buscar puertas abiertas, porque si bien la arquitectura, como decía antes, puede que nos cierre las puertas, está en nosotros tratar de abrir esas puertas y de buscar distintos enfoques en donde podamos ejercer la arquitectura desde la manera en la que nosotros queremos y debemos, ¿no? O sea, la arquitectura no es solamente arquitectura, la arquitectura es cine, literatura, o sea, la arquitectura es comunión con la sociedad, es participación, hay un montón de cosas ahí de donde podemos extraer matices que nos ayuden a nosotros como estudiantes y como no sé, o sea, cursantes de la vida, digamos, no necesariamente como arquitectos, nutrirnos de todo este tipo de cosas, de estímulos
que nos hacen reaccionar y nos hacen ver las cosas desde distintas perspectivas. Yo creo que estoy sumamente feliz de encontrar este tipo de espacios y más bien súper agradecida de que me hayan dado la posibilidad de compartir mi experiencia y de estar con ustedes, que son unas chicas que siento que les interpela, como a mí, y que estamos buscando más que respuestas, preguntas, ¿no? Y creo que abrir la pregunta ahorita es como que la posibilidad que tenemos nosotros de resistencia contra esas formas hegemónicas que no nos dan la posibilidad de vislumbrar una otredad. Nos has puesto a filosofar un poco, Nicole. Me alegra. A ver, vamos a ver. Tenemos unas preguntas del público, en realidad de Facebook. Isabel Silva, bueno, te pregunta, Nicole, ¿de qué manera podríamos humanizar la arquitectura en las diferentes ciudades del Perú en estos tiempos de pandemia? ¿Qué consejos les das? La verdad que no tengo mucho conocimiento de cómo se ejerce la arquitectura en el Perú, pero bueno, como somos vecinos, me imagino que quizás hay similitudes, ¿no? Yo soy de Bolivia y creo que la manera como que más relevante de tratar de llegarles a estas arquitecturas dentro de las comunidades es justamente eso, tratar de aproximarnos a la gente, pero no desde una manera piramidal, no desde una manera en la que el arquitecto se sienta superior a cualquier otro agente constructor de un proyecto, ¿no? Sino más bien de que el arquitecto aprenda a entender que somos una sociedad heterogénea, porque muchas veces caemos en esa falencia de creernos todos heterogéneos, de los mismos proyectos políticos que hacen de vivienda social. Me ha tocado estudiar varios donde utilizan un mismo modelo y lo trasplantan a diferentes zonas. Inclusive si el modelo es hecho en el altiplano, termina estando en la jungla y la gente no entiende por qué les han dado esa vivienda, pero como decía al inicio, como es este don de regalo, de que el Estado protector, el Estado-nación, te brinda estas posibilidades, no tienes como que la posibilidad de objetar, es decir, o sea, de decir, esto realmente a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque es un regalo, es gratis, y nosotros tenemos, bueno, al final, si nos está regalando el Estado, no podemos objetar de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que estos procesos y estas políticas de vivienda, estas políticas de arquitecturas que van enfocadas muchísimo más en la sociedad, tienen que involucrar a la gente, tienen que involucrar otras disciplinas, tienen que ser efectivamente multidisciplinares, ¿no? Tenemos que trabajar con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, con geógrafos. Hay disciplinas de las ciencias sociales que son riquísimas y que muchas veces nos pueden dejar de lado a nosotros porque estamos cerrados de manera tan hermética que no podemos ni siquiera transmitir nuestro propio conocimiento a otras personas. Quizás el don de la palabra tampoco se nos da, pero en ese caso tenemos que ser escuchas. No se trata de robar cámara aquí, ¿no? Y de ser las estrellas del show. O sea, también tenemos que aprender a ceder el papel cuando las personas tienen algo que decir. No estoy hablando solamente de los agentes multidisciplinarios, sino también de los usuarios. O sea, el proceso participativo se concentra fundamentalmente en los usuarios y yo creo que esa es la manera de hacer arquitecturas de este estilo. Gracias, Nicole. Nos has dejado con un claro mensaje a entender el proceso, entonces. Bueno, con esto finalizamos nuestro bloque, nuestro episodio de Martes de Ruido. Gracias a Nicole por su participación y por acompañarnos hoy día. Y les recuerdo que pueden escribirnos en las redes sociales y dejarnos sus comentarios respecto al segmento. Para finalizar, no se olviden de dejar su me gusta en este contenido y nos vemos en el siguiente podcast.